Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Gracias por entrar a este nuevo episodio que ya es el número 73 y estoy muy feliz no sé, en general me he sentido, pues, bueno, más o menos, siendo honesta, porque también a mí me pega mucho o influye mucho los eclipses. Ya menos que antes, porque ya también como que he estado aprendiendo a controlar que no me afecte tanto lo de las energías del exterior, pero siempre que es como, no, y aparte que es eclipse y luna llena en Virgo, ahorita que estamos en marzo, entonces sí siento como que sí es un cierre de un ciclo y va a comenzar otro nuevo, pero como transformándonos totalmente, o sea, sí siento como que ese ciclo de para la humanidad está parejo, o yo creo que para la mayoría. Entonces, pues si tú también en este mes o cuando estés viendo esto, a lo mejor tiene que ver con algo que también esté pasando energéticamente, pero pues no sé, sentía la necesidad de contárselos. Pero siento que justo se alinea con este tema que les quiero hablar el día de hoy, porque siento que en esta playlist que les he estado haciendo del viaje del héroe y de que el viaje del héroe es elegirnos a nosotros mismos y convocarnos al servicio, o sea, al servicio de el universo, de Dios, de la fuente, como tú lo quieras ver, pero para poder servir correctamente y ayudar y servir desde el amor, pues tenemos que estar bien, porque si no estamos en un bienestar, pues no, realmente no vamos a poder ayudar al otro a recuperar ese bienestar. Entonces, pues de eso se trata. Y con esto que es con lo de los eclipses, pues eso representa un eclipse, es dejar ir lo que no somos, dejar morir esa parte o esa capa del ego, como una oruguita cuando se transforma en una mariposa. Pues es una transformación más que nada. Entonces, vamos directo al punto. ¿De qué trata este video? Este video le puse como título, o le voy a poner así: Conócete a ti mismo y se te abrirán las puertas del universo. Si me ven viendo para abajo es porque aquí tengo mis notas del video de hoy. Y pues yo sí les recomiendo que vayan en orden de esta playlist, porque en el video pasado les hablé sobre el tema del merecimiento y cómo equilibrar o trabajar los 4 elementos en nosotros, porque pues así es como trabaja el universo, o bueno, en esta dimensión, en esta tierra, trabaja con estos 4 elementos y el éter, que somos nosotros. Y así es una manera en la que podemos estar creando o manifestando, pero también, no me acuerdo si lo dije en el video pasado o no, para poder tener esa potestad, para poder crear algo realmente en beneficio para ti y para los demás, o para el servicio, tenemos que tener esos 4 elementos, o sea, el fuego, la tierra, el aire y el agua, en equilibrio. Porque si estamos en equilibrio, como todo, no vamos a estar pendulando en los extremos y realmente no vamos a poder tener esa potestad para poder manifestar algo que sí funcione. Bueno, otra cosa que también es que a veces si me ven viendo como para arriba o volteando así, es porque también a veces cuando estoy grabando estos videos canalizo mucho. Entonces, o canalizar es que estoy conectando con mi yo superior o con los seres de luz que me ayudan a compartirles esta información. Entonces una forma inconsciente que tengo de canalizar es de que veo para arriba, porque es como mi manera de conectar. Pero es que estaba viendo el video pasado que subí y me dio risa porque todo el video está así como, se me ven los ojos así de que tin, 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 por todos lados, pero me dio risa, nada más lo quería comentar, por si también se dieron cuenta o no. A lo mejor ni se dan cuenta, pero es algo que me dio risa a mí. Pero bueno, entonces, bueno, tener esos 4 elementos equilibrados es muy importante, o sea, equilibrar el tema de nuestro cuerpo, que es la tierra, la mente, que es el aire, el agua, que es el alma y las emociones, y el fuego, que es el espíritu. Entonces,
mantener lo más equilibrado que podamos en esta dimensión estos elementos a través de lo que hacemos, que sería el fuego, o sea, tener la voluntad de... Eso no me alarma. Pero bueno, les decía, tener la voluntad de convocarme a este servicio, que sería el fuego. Tener el sentimiento o el deseo, ya que tengo esa voluntad y ese deseo, o sea, lo siento, que sería el agua, le doy un detalle o una forma, que sería el pensamiento, o sea, el aire. Y ya que tienen esos detalles en cómo voy a estructurar todo eso, lo voy a manifestar o lo voy a crear o... Sí, o sea, ya que tiene esa forma lo voy a manifestar físicamente, que sería la tierra. Y eso lo tenemos que ir trabajando día a día. También hay diferentes herramientas en cómo equilibrar los elementos en nosotros, pero es más bien como que hacer todos los días esa introspección de autocuestionarnos qué nos está faltando. Por ejemplo, a mí me di cuenta que me faltaba mucho el tema de la acción, o sea, tener la voluntad para iniciar en este viaje. Entonces es el fuego, es tener simplemente el deseo de que lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y me costó vidas de introspección y de equivocarme y así para lograrlo. Entonces, bueno, eso sería lo de los elementos. También al final les voy a dar, de este video unas herramientas físicas que nos pueden ayudar a darnos cuenta qué elementos tenemos desequilibrados y cómo los podemos equilibrar, pero se los voy a decir hasta el final, después de ya darles el tema que toca hoy, porque así me está diciendo mi yo superior. Pero bueno, en este tema que canalicé, que el día de hoy quiero subirles porque la verdad no lo tenía planeado y a veces casi siempre así es cuando subo un video, como que me llega el mensaje y luego ya de ahí empiezo yo a escribirlo y a compartir lo que va a tratar. Pero bueno, en este viaje del héroe, una etapa, o yo creo que es la etapa más importante, más que el agarrar información o aprender cosas, o como más que la teoría, es muy importante que llevemos a la práctica este paso, que es cuestionarnos quiénes somos realmente. Porque yo aquí en este título puse quiénes somos, quién soy yo, quién creí que era y qué es lo que realmente no soy. Porque para realmente conocerte, primero tienes que hacerte consciente que durante vidas y años nos hemos puesto máscaras de protección del ego, porque en sí era algo necesario, o sea, era una etapa que la humanidad teníamos que vivir de desarrollar nuestra individualidad, o sea, nuestro ego. Entonces también por eso vivimos una etapa en la que creíamos que estábamos separados del todo, o sea, como que la gota, como les expliqué en el video pasado, o sea, imagínense un océano y es como que todas las gotas se olvidaron que eran un océano. Entonces cada gota estaba viviendo su experiencia individual sin reconocer que pues éramos un equipo o una unidad, o sea, éramos un océano. Entonces como que se nos puso ese velo del olvido, pero ahorita ya estamos iniciando otra etapa donde estamos recordando que somos muchas gotitas que conforman un océano. Y siempre he escuchado que dicen que la fuerza real está en la unidad. Y para mí así es como veo el amor. Es el recordar quién soy y que soy parte de un todo, o que yo soy parte de una fuente divina o de Dios o del universo. Entonces la fuerza real viene de esa unión, que eso para mí es el amor, o sea, es la fuerza de la unión. Entonces, bueno, pero para recordar eso, pues primero tuve que ir por un proceso largo de años, pero pues no para todos tiene que ser así, de introspección y de cuestionarme quién no soy, porque primero tenía que quitar esas barreras o esas creencias limitantes de que me mantenían como en esa autoprotección o como de ego, de que, y se me pone la piel chinita, de pensar como que
no sé, o sea, como sentirme sola, cuando en realidad, y es una paradoja cósmica, entre más te conoces en esta dimensión, pues era más probable que te quedaras solo, pero porque reconocías tu presencia y que en realidad nunca estamos solos, porque pues estamos conectados al todo. Entonces, en sí, pues ahorita ya hay mucha gente despierta, por eso ya estamos como uniendo o haciendo equipo cada vez más, y es algo que canalicé hoy en la mañana, es de que no todo lo tengo que hacer sola, porque pues en esta dimensión y en todas en general, sí está padre que nos conozcamos a nosotros mismos y como que tomamos esa etapa del ermitaño de saber quiénes somos y así, y pues para reconocer eso, pues sí, a veces necesitamos un tiempo a solas, pero también ya que reconocemos esa presencia, también necesitamos aprender a trabajar en equipo, porque soy consciente de que yo solamente soy una gota, pero hay miles de gotas más que si me uno a ellas, pues formamos un grupo y luego ese grupo genera un océano completo. Entonces, así es como lo he aprendido yo, pero también es como importante tomarnos ese tiempo como de el modo ermitaño de reconocer qué es lo que no soy realmente, puede ser las heridas del alma, el tener presente o hacer consciente todo eso que tenemos guardado en el inconsciente de traumas y que nosotros mismos a veces lo bloqueamos por miedo. Entonces a veces ni siquiera te acuerdas de, por ejemplo, por qué te da miedo ir a nadar o algo así. Puede ser algún trauma que tu mente bloqueó y ni siquiera te acuerdas de qué pasó. Y también por eso es muy importante ir como a la terapia o con herramientas, porque hay cosas que ni siquiera sabes que el por qué y te está impidiendo que avances con tu vida. Es, por ejemplo, en mi caso, yo siempre tenía problema en el tema de las relaciones cuando sentía como que apego o posesión, o como que no me valoraban o que no pensaban en mí. Mi problema más grande de toda mi vida ha sido que, no sé, los eclipses, que estoy sentimental. Mi tema más grande de mi vida ha sido que sentía que no pensaban en mí. Ese fue mi tema. Entonces, en todas mis relaciones reflejaba esa experiencia, porque era como que el universo tratándome de decir: no estás pensando en ti, te estás abandonando, no te traiciones, no estás pensando en ti, cosas así. Entonces vivía una y otra vez con diferentes personas la misma situación, hasta que fue a terapia y me ayudaron a entender que pues yo tenía la herida del abandono muy activa, pero era porque me estaba abandonando a mí misma, porque estaba poniendo mi valor y mi presencia en los demás, porque me daba miedo reconocer quién soy. Y no es que me daba miedo conocerme, me daba miedo aceptar que pues me equivoqué en muchas experiencias de mi pasado y como enfrentar ese dolor. Yo creo que eso es lo que más me da miedo, enfrentar el dolor, porque es como que el miedo más grande que tenía. Entonces pues como me daba tanto miedo eso, pues trataba de poner mi valor o como el que los demás pensaran por mí, porque así sentía de que, pues si me traicionan los demás, o si no piensan en mí los demás, o así, pues así no me va a doler tanto, porque puedo decir, pues fueron ellos, no fui yo. Pero si le daba la vuelta a la moneda y decía, no, o sea, todo depende de ti, me daba mucho miedo eso, porque era como hacerme consciente que es mi responsabilidad sentir. Entonces eso es algo como que me costó mucho trabajo a mí entenderlo, o sea, el tema de la dualidad, pero también es por mi proceso, o sea, por lo que yo he traído de vidas atrás, pero pues estoy siendo muy vulnerable aquí, o sea, está bien a veces ser vulnerable y aceptar las cosas, o sea, entender el por qué me daba miedo tanto sentir, y era porque pues tenía mucho dolor guardado y no lo quería aceptar. Entonces pues quería como también estar en esa energía de tratar de salvar a todos, porque decía,
pues si los salvo a ellos, o sea, inconscientemente en mi mente yo creo que decía, si los salvo a ellos, a todos los demás me voy a sentir bien y voy a poder evitar y voy a olvidar todo eso que hice y ya. Pero pues no, o sea, aunque salve a miles de gentes, es más, a veces ni siquiera los podía salvar porque ni siquiera estaba bien como para darle una solución a otra persona. Entonces, realmente si quería ayudar a alguien más, pues primero tenía que trabajar el amor propio, el sentir, el soltar, el perdonarme, el perdonar, etc. Entonces, pues como ven, me tomó mucho tiempo y mucha terapia y sigo en ese proceso, y también eso es algo importante, o sea, perdonar no es olvidar, no, perdonarme no es como que ya se me haya olvidado todo eso. Y también es un trabajo que sé que probablemente me tome gran parte de mi vida, o a lo mejor toda esta vida, aceptar eso y soltarlo y enfrentarme a sentir y a pensar en mí antes que tratar de salvar o pensar en los demás. O sea, hacerme responsable de sanar y sanarme a mí misma. Pero también, como yo me conozco, que es a lo que les estoy diciendo aquí, entiendo que a mí me gusta también dar un servicio, como ayudar a otra gente, porque también todo esto que viví en el pasado pues me ayudó a entender o a tener compasión de que hay gente que a lo mejor sí ocupa ayuda y que a lo mejor sí está pasando por cosas con las que yo viví, y a mí me hubiera gustado tener a alguien así. Y no es que no lo haya tenido, he tenido muchos maestros, pero es como que cuando dicen de que el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces yo lo que hacía antes era forzar a la demás gente a que estuviera listos cuando no es, si no están listos, pues no están listos, y ya no puedo forzar a nadie. Y es como yo en terapia, yo a la terapia llegué hasta que yo ya caí como en mi punto más bajo y dije, hasta aquí, ya no quiero caer más. Entonces, bueno, voy a terapia y voy a invertir en mí, voy a invertir en tiempo, en dinero, en pedir ayuda y así. Y gracias a Dios llegué a ese lugar a donde voy a terapia, y fue como que también fue como que me salvaron, y yo misma también, porque pues yo también tomé esa decisión de ir ahí. Pero siempre como que también voy a tener esa gratitud de que llegué ahí, y pues también quiero ser como ese puente para recordarles a ustedes que no están solos y que pueden sanar. Y eso es lo que más he estado trabajando, de que yo no soy alguien que los va a sanar o mágicamente va a hacer de que pum, ya estén bien, sino yo solo quiero ser como un canal o un puente donde les recuerde que pueden estar bien y que van a estar bien, pero es algo que es suyo, o sea, es su responsabilidad. Yo solamente puedo ser como un canal para a lo mejor darles las herramientas que ocupan, pero yo no soy ninguna sanadora o persona que sana a los... Sí, o sea, sanadora. Yo solamente soy un puente donde les recuerdo quiénes son ustedes y que de ustedes depende si sanan o no. Y eso es lo que realmente siempre he querido, pero no lo voy a poder hacer si no al menos empezaba a convocarme a este camino de también estar bien yo. O sea, una cosa es querer ayudar a otros por evitar sentir y trabajar lo tuyo, y otra cosa es, ya que lo sientes, lo trabajas, lo experimentas, tienes las herramientas, poder compartir con los demás esas herramientas que a lo mejor también les podría servir. Pero si no les sirve, pues también no pasa nada. O sea, va a llegar gente que sí les ayudes y va a llegar gente que no. También les estoy diciendo esto porque a lo mejor tú también estás pasando por este proceso y te puede servir. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, esto de conocernos a nosotros mismos, yo creo que es el paso más importante después de definir que no eres. Entonces, aquí les voy a dar unas herramientas que les pueden ayudar a conocerse mejor, que a mí me ayudaron, y esto también es para que, son diferentes herramientas para que ustedes también prueben, pero también aquí como disclaimer o como precaución, sí les recomiendo que utilicen su intuición, que es lo que los va a salvar en todo, y que la intuición es ese sentimiento o ese sentir o esa
ese sexto sentido, no sé cómo ustedes lo quieran ver, de que cuando algo sienten que está bien y que sí les va a ayudar, y cuando algo sienten que no está bien y no les va a ayudar. Entonces sí es muy importante que sigan, ay, me duele mis piernas. Sí es muy importante que sigan esa intuición, porque estas herramientas, como son más holísticas, excepto una que es la de psicología de Carl Jung, que ahorita les explico, sí se ocupa de cómo trabajar, de que, bueno, cuando vas con una persona y dices, no sé, algo aquí que no me hace, algo que aquí no me hace clic, y no tiene que ser algo malo, puede ser simplemente que esa persona o esa energía o así no te está haciendo clic, y a lo mejor simplemente es eso, que no se alinea tu vibración y ya. Entonces sí les recomiendo como que ir probando, y cuando vayan con alguien que les ayude, que sí vean si les hace clic o no esa persona. Entonces bueno, otra cosa también que les quería hablar rápido es que lo más importante es que lo trabajes, que lo que trabajes lo lleves a la práctica día a día. O sea, el aquí y el ahora es lo único que podemos controlar. Lo que pasó y lo que va a ser, eso está fuera de nuestro control. Entonces, si somos conscientes de que somos seres humanos, que nos vamos a equivocar miles de veces, y que en esta dimensión estamos todavía experimentando la dualidad, o sea, el bien y el mal, pues obviamente van a haber cosas que no estén tan alineadas a la luz o al bien. Entonces también por eso les recomiendo que trabajen eso de la intuición. Y yo creo que todos lo tienen, nada más es como que hay personas que lo hacen inconscientemente. Y recordar que también estamos, o sea, somos seres electromagnéticos y tenemos una tridimensionalidad. Y en la ley del uno explican, o sea, Ra, que somos seres que, o sea, en esta dimensión, que estamos experimentando o percibiendo la realidad desde nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma o el espíritu. Entonces también es un proceso, o sea, este proceso de sanación se tiene que trabajar también esa tridimensionalidad. O sea, por ejemplo, es como que, a mí como me gusta definirlo, es como, o puede ser que lo trabajes al mismo tiempo, o si tú crees que necesitas primero trabajar el aspecto de tus creencias, o sea, la mente, pues te enfoques primero en trabajar eso. Si tú crees que necesitas trabajar más el tema del alma, como yo sentía que lo necesitaba más, o sea, el dolor de mis vidas pasadas, el inconsciente, mi sombra y todo eso que yo sabía que era algo más de mi alma que algo mental, entonces ahí te recomiendo que te enfoques en eso. Si tú crees que necesitas más algo de sanar tu cuerpo, por ejemplo, estar bien primero físicamente, o sea, la alimentación, el sanar con un doctor también, por ejemplo, tipo Reiki, con un doctor que sea más como holístico, porque también se conecta mucho la mente y el cuerpo, y la mente controla mucho también como las enfermedades que se manifiestan en lo físico y también lo emocional. Entonces sí es como que, o lo que estoy canalizando es como te vayas paso por paso, porque hay veces en las que no vamos a poder trabajar todo al mismo tiempo, y por eso también este es un proceso de paciencia y perseverancia y de que no te rindas, porque por ejemplo también en lo físico me acuerdo de que una chava comenzó este viaje porque tenía una enfermedad rara que no le habían dicho que no tenía cura y así, y ella no se rindió, entonces se convocó al viaje de ser su propio héroe. Entonces primero lo que hizo fue trabajar lo físico, o sea, ese problema que tenía físico a través de su mente. Entonces fue con un terapeuta holístico y luego empezó como a descubrir también los libros de espiritualidad o de la ley del uno. Igual les voy a poner el link de esa persona que les estoy hablando, porque a lo mejor si tú estás trabajando con algo así como una enfermedad física, te va a ayudar.
Pero por ejemplo, si es algo más mental, la herramienta que les voy a recomendar aquí es de Tarot y Carl Jung. Y yo sé que va a sonar raro lo del tarot, pero lo del tarot ahorita se los voy a explicar por qué yo lo recomiendo si es algo más como un problema mental. Por ejemplo, puede ser algo de que tenga que ver con la bipolaridad. Bueno, no, lo de la bipolaridad tiene que ver más con lo astrológico, pero ahorita les digo por qué. Pero más como tipo el ADHD, o como, bueno, ahorita les pongo aquí el nombre, pero sí temas como psicológicos que tengan problemas, les va a ayudar mucho a entender a través de la psicología de Carl Jung o del tarot de Rider-Waite. ¿Por qué? Porque estas dos herramientas, y en específico la del tarot, tiene mucho que ver con los arquetipos. Y los arquetipos nos muestran eso que no estamos viendo en nuestro inconsciente, o sea, que es más del inconsciente. Por eso los arquetipos son, y Carl Jung también hizo como una especie de tarot, pero él hablaba que los arquetipos eran como, así como los perros o los animales ya nacen con instintos porque sus ancestros vieron de que, bueno, si como de aquí me voy a enfermar, entonces no lo voy a hacer. O si hago pipí con la pata para arriba, me va a servir. Entonces es algo como que ya está en su ADN encriptado. Entonces son esos instintos que se nos van quedando en nuestro ADN de nuestros ancestros, de que han tenido vidas y vidas pasadas y experimentando, y que son inconscientes, o sea que es algo que ya casi no tenemos tanto el control porque ya está en nuestro ADN impregnado. Entonces el tarot es un espejo de tu inconsciente y eso lo ves a través de los arquetipos. Por eso a mí me gusta mucho estudiar el tarot y los oráculos y así, porque como mi problema era más como ese tema de también del inconsciente y de cosas que no recordaba o de mis traumas, me ayudó mucho yo estudiarlo por mí misma. O sea, comprarme un tarot y leer el librito que venía, buscar en Pinterest qué significaba cada carta o cada arquetipo, investigar de que sobre la ley en el libro de Ra, de la ley del uno, habla del tarot y explica mucho eso de los arquetipos, y eso también lo estoy estudiando. Entonces también estudiar esos arquetipos te ayuda a entender esos instintos que como seres humanos traemos todos, porque somos un colectivo. Entonces, y leerte a ti las cartas es como un espejo en el que, y yo lo he estado haciendo esa práctica diariamente, que me va diciendo como hoy trabaja más este arquetipo o tienes que trabajar este arquetipo. Y entonces con mi intuición o mi canal, pues es una herramienta que me ha ayudado mucho. O también ir a terapia con una persona que ya lo haya estudiado y que lo sepa bien, y estudiar también esa persona que sí sea de confianza, porque también hay gente que no lo estudia y es como que nada más de juego lo hace o así. Pero sí les recomiendo ir con una persona que ustedes vean como que sí les resuena lo que dice. Entonces, bueno, esa herramienta del tarot y los arquetipos y la terapia holística son herramientas que me salvaron la vida, básicamente. Bueno, ahora esas son las principales en el tema mental. Y en el tema más como espiritual, la herramienta que también les puede ayudar muchísimo a conocerse más, que es el objetivo de aquí, es el de la astrología. Este tema de la astrología yo siento que lo voy a empezar a estudiar ya que termine de estudiar bien lo del tarot, lo holístico, o sea, lo de la terapia holística y lo de la psicología. Pero la astrología es un tema que, como dice Hermes, como es arriba es abajo. Entonces también cómo se mueven los planetas y el sistema solar y las galaxias también influyen mucho en nosotros, porque estamos conectados y, como dice Ra, somos uno. Entonces en esta escuela del alma, que es nuestro sistema solar, o en esta tierra, pues también es un espejo, como en el tarot, o un arquetipo que nos muestra a lo mejor qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros, y eso se manifiesta a través de nuestra carta astral. O sea, cuando nacemos, los planetas se alinearon de una forma en específica junto con el sol y la luna. Entonces esa alineación te dice algo sobre ti. Entonces,
Si te quieres conocer a más específico, también les recomiendo entrar a una escuela de astrología o leer sobre la astrología. Y el simple hecho de leer y estudiar todo lo de los planetas y así, te va a ayudar mucho a entender más como en el tema espiritual o como tu objetivo de alma o así. Porque por ejemplo, aquí también les hice una playlist que se llamaba La Historia Oculta de México. Ay, me cansé de hablar. Y hablaban sobre los mayas. Y en ese libro que tenía de la psicotrónica de los mayas, hablaban mucho del sol y de la luna. Y como saben, los registros akáshicos de este sistema o de este planeta están en el sol. Y este sol está conectado a otro sol. Y es como un ciclo que está alineándose hacia el sol central, de donde partimos todos, o sea, es una expansión. Entonces, así como es energética, también es física. Así como somos cuerpo, también somos alma. Entonces, este sol está conectado a una fuente física de donde venimos. Entonces, somos como chispas o partículas de esa fuente. Entonces, esa fuente tiene todo lo colectivo, y toda la información que vamos experimentando se va a esos registros y se queda impregnada ahí. O sea, es una biblioteca energética o de nuestra alma. Entonces también la astrología y los registros akáshicos es una herramienta muy buena para conocerte y como que se te abran esas puertas al universo. Pero hay que tener mucho discernimiento, mucha devoción a la práctica, al estudio, porque esto también es de años. O sea, el conocernos a nosotros mismos toma años. Y toma años primero deshacerte de todo lo que no eres. Y luego toma años conocerte a un nivel muy profundo. Y ya que te empiezas a conocer, llevar a la práctica también abrirte a conocer a los demás, porque esa chispa de Dios que está en ti también está en todos. Entonces, conocerte a ti mismo también es a través de conocer y abrirte a conocer a todos nuestros hermanos o seres que están aquí en esta tierra, porque conocerte a ti mismo me refiero a conocer a esa esencia de Dios que está en todos. Pero pues por eso hay herramientas que durante vidas y años como seres humanos tenemos esta tecnología, porque es una tecnología que nos ayuda a conocernos a un nivel más profundo. Entonces, bueno, eso es en el tema de la astrología, en el tema más espiritual. Entonces, las herramientas que les he dicho es el tarot de Rider-Waite, la astrología, terapia holística, los arquetipos y lo de Carl Jung. Se los quiero explicar bien porque me lo están diciendo. Lo del tema del Carl Jung, se le dice que es el padre de la psicología, y yo hubo un tiempo en el que me obsesioné con toda su información. Bueno, no me obsesioné, pero me gustó muchísimo cómo él lo veía, y él hablaba sobre los arquetipos. Y aquí les voy a poner una imagen donde explican, o Carl Jung explicaba, que como seres multidimensionales, así como en un video les expliqué lo de cómo nos manifestamos a un nivel del ser, o sea, que está nuestro cuerpo físico, la llama violeta, el yo superior, y luego la parte de esa esencia de chispa divina que está conectado al sol, y que eso está manifestado con la fuente divina y los chakras y todo ese tema. Así también Carl Jung lo manifestó, pero más mentalmente, y él lo explicaba como que estaba el self o el yo, o sea, lo que es consciente de sí. Y luego está el ego, que es nuestra individualidad, y luego está nuestra sombra. Entonces también al trabajar la sombra es lo que les digo que está en el inconsciente, porque está el inconsciente y el consciente. Y la sombra es todos esos traumas que nuestra mente o nuestro ser quiso evitar y esconder porque nos daba miedo reconocerlo o aceptarlo, que es lo que yo he estado trabajando. Entonces, enfrentar esa sombra era de sumamente importancia trabajar o hacerlo consciente para sanarlo y reconocer toda esa esencia real que somos. Pero sí es muy importante ser consciente de esa sombra. Y también hablaba sobre el animus y el anima,
quieran también partes como de lo que les decía de los arquetipos y que tenemos esas dos dualidades de la energía masculina y energía femenina en nosotros y llevarla al equilibrio. Pero esto ya es más como en el tema de la psicología, pero una manera práctica en la que tú puedes conocerte a ti mismo a través de esta energía o esta información que Carl Jung estudió es a través de los mandalas. Y una manera en la que yo lo he estado trabajando y se los voy a enseñar es comprar mandalas o también investigar los mandalas que él hacía en sus pacientes y, por ejemplo, dibujarlo. Pero yo les recomiendo que sean más mandalas como circulares, o aquí les voy a poner una foto de los que les recomendaría utilizar. Y en esos mandalas, tipo así, vas a dibujar, o sea, tú como tú quieras, escoger colores y dibujar en la mandala, pero de diferentes colores, que no sean todos de un mismo. Y tu inconsciente o sea, lo tienes que hacer con intención, y tu inconsciente va a determinar ahí eso que les puse aquí de la imagen del ego, la sombra, la persona y lo inconsciente y lo consciente, y así tú vas a poder hacer un estudio. También creo que hay videos tutoriales de cómo hacer eso en YouTube, porque también me acuerdo que lo vi. Y yo como lo hacía era de cuenta, dibujaba la mandala y luego Carl Jung puso unos colores que si encuentro la imagen se las pondré aquí para determinar qué es lo que tenías que trabajar. Entonces les voy a enseñar un ejemplo mío. Entonces está el self o el yo, y por ejemplo en el centro ponía más color amarillo, rosa y azul y verde. En el tema de la sombra ponía naranja. En el tema del ego ponía verde, azul y naranja. Y así lo definí. Y ya que estaba, entonces acomodaba todo o lo estructuraba y al final hacía una conclusión. Y por ejemplo en esta mandala que dibujé, de conclusión saqué que tenía que trabajar en mi amor propio porque no me aceptaba y estaba en desequilibrio por el tema del ego y de la sombra, porque el color naranja trabaja con la fuerza de voluntad. Entonces me faltaba mucho trabajar la fuerza de voluntad. Y al final de esta conclusión a mí me ayudaba a hacer como afirmaciones positivas. O sea, por ejemplo, si me faltaba fuerza de voluntad, pues ponía: me acepto, yo soy seguridad y mi corazón me guía a hacer lo correcto. Entonces es como también trabajar mucho, o sea, trabajas el tema inconsciente, consciente y el tema de la intuición o el trabajar tu canal de luz, porque te ayuda como a hacer una introspección a través del arte. Entonces es una herramienta que a lo mejor les podría servir. Ay, se me durmió el pie. Que sí necesitas como investigar bien y seguir tu intuición en este tema, pero pues se las quiero dejar aquí, o que ustedes también lo investiguen, porque es algo que me ha ayudado mucho y lo he estado haciendo seguido. Y también creo que, no me acuerdo dónde vi que los budistas creo que también hablaban mucho de los mandalas, y los mayas también, o los aztecas. Pero porque yo siento que en ese tema de los mandalas hay mucha sabiduría. Entonces bueno, eso es otra herramienta más y que está relacionado con el tema de la psicología. Y ya por último, la última herramienta que les quiero dar, porque ya duró mucho este video, es el tema del journaling, o sea, el escribir diariamente. Y así es una manera fácil, que sí es mucha de introspección, de conocerte y de soltar y de expresarte, que es el escribir día a día y todas las mañanas, todas las noches. Y al principio, si tú crees que lo necesitas más, pues hacerlo diario o siempre que lo necesites. Y a mí me gusta tener como libretas en todos lados, porque pues nunca, o en mis notas del celular también anoto, y así todos los días tratar de escribir lo primero que se me viniera a la mente. Y al principio me costaba mucho trabajo, o sea, o sea, escribía como en estos, o sea, de que cortitos, pero después de que lo empezaba a hacer más y más y más, o sea, escribía de que páginas y páginas, y a veces hasta mensajes que canalizaba para otras personas. Y esto lo recomiendan mucho los estoicos. Si a ti te interesa mucho lo del journaling o lo de escribir, también te recomiendo que investigues sobre los estoicos, porque ellos en Grecia o así lo recomendaban
y era una herramienta que les ayudaba mucho a hacer introspección. Pero bueno, esas son las herramientas que les dejo, que les puede ayudar a conocerse a ustedes mismos, que sería la astrología para el tema espiritual, la psicología y la terapia holística para el tema más como... Bueno, la terapia holística sí conlleva todo, o sea, lo mental, lo espiritual y lo físico. El journaling, que es lo de escribir, y el tarot, que es lo de Rider-Waite. Ya después, si tú quieres como avanzar más en ese proceso, por eso yo se los recomendaría hasta el final, investigar sobre la cábala, porque también tiene, ahí sí ya es conocerte a un nivel que yo ni siquiera sé, o sea, pero también he estado investigando sobre eso y después sí me quiero meter a un curso de eso, ya como que haya empezado a conocerme en lo micro y después ya ir a lo macro. Pero la cábala también ayudaría. Y ya, pues sí, esas son las herramientas. Espero que les ayude, espero que me hayan entendido. Y los veo en el siguiente video. Bye. Como extra, otra cosa que me acordé es también en el tema de la astrología se puede relacionar con el tema de la numerología. Porque la astrología y la numerología para mí se relacionan mucho, pero la numerología es más específica y es más como literal. O sea, también es como con los arquetipos, pero siento que también te podría ayudar, pero más en el tema del alma o mental. Pero bueno, espero que les ayude. Bye.